Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 1, argumentos o correspondiente al módulo 5 de la argumentación. Y pues bueno, en esta semana toca abordar las temáticas argumentos y textos argumentativos. Mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas. Los voy a acompañar a lo largo de este módulo como su asesor virtual. ¿Sale? Y pues bueno, nuestras vías de comunicación son a través de la mensajería de la plataforma, el foro Aprendiendo y pues bueno, también puede ser a través del correo electrónico si se les dificulta cualquiera de los dos medios anteriores. ¿Sale? Bueno, el objetivo de nuestro espacio ahorita lo comentamos, solamente me gustaría que tuvieran en cuenta estas reglas que nos permiten una comunicación asertiva, clara, que son las reglas de comunicación virtual. Hay que recordar, pues bueno, estas se nos vienen diciendo desde que nosotros entramos a este sistema, que es Prepa en línea CEP. En ese sentido, pues bueno, nada más recordar que hay que saludar al momento de presentarnos con nuestros compañeros, con nuestro asesor o tutor, saludar en una conversación por medio de correo electrónico o mensajería, evitar comentarios y groserías que puedan ofender a nuestros compañeros, respetar las posturas de nuestros compañeros, aunque no estemos de acuerdo con ellos, y pues bueno, hacer uso correcto generalmente de la escritura, el uso correcto de la ortografía, no difundir información ajena en los foros, no escribir solo con mayúsculas, ya que se puede entender como que uno está gritando, no escribir, no incluir imágenes, dado que esto puede dificultar la comunicación en los foros. La plataforma despliega las imágenes muy grandes y dificulta posteriormente que nosotros podamos comunicarnos de manera correcta. No usar, en la cuestión de responsabilidad de derechos, cada que nosotros hagamos uso de la información, nosotros debemos de otra fuente externa, nosotros debemos dar de manera clara su cita, si es que nosotros estamos extrayendo literalmente, señalar cuál es la información que nosotros estamos extrayendo, o bien también dar su referencia, cuáles son los datos. Muy bien, Yereli, gracias. Cuáles son los datos que nosotros estamos precisamente tomando, perdón, los datos de la fuente que nosotros estamos tomando información. ¿Sale? Bien, pues bueno, el objetivo de nuestra sesión es revisar y comentar las actividades integradoras de la semana 1, los argumentos del ensayo y escribir con argumentos. ¿Sale? Bien, la pregunta detonadora de al menos de esta sesión, o al menos para este espacio, será ¿qué es un argumento? Bueno, para trabajar esto, nosotros vamos a tener que identificar los argumentos en esta lectura que nos van a dar, que es precisamente Máscaras del Mexicano, que es precisamente Máscaras Mexicanas. Este texto es parte de un texto más grande que se llama Laberinto de la Soledad. Este texto, pues bueno, ya tiene sus años, se publicó más o menos por ahí de la mitad del siglo pasado. Puede ser anticuado, puede ser que ya no nos identifiquemos tanto con esa descripción que está haciendo Octavio Paz del Mexicano, aunque algunas otras cuestiones parecerían no pasar de moda o, bueno, seguir nosotros correspondiendo a ese perfil o a esa descripción que hace. Pero bueno, en todo caso, lo que hay que hacer es leer este documento. Ahorita vamos con él y en él identificar lo que se nos va a solicitar en la plantilla que hay que descargar, los argumentos del ensayo. Es muy importante que ustedes en ¿cómo se llama? Al momento de subir su archivo, no se les olvide porque es parte también de la calificación, lo hagan con la nomenclatura solicitada, apellidos, nombre, la M significa módulo 05, que es el módulo 5, semana 1 es la S1, AI es actividad integradora y el 1 refiere a la actividad integradora 1. Básicamente, ustedes creo que ya han identificado esa estructura, nada más no se les olvide que esto es parte también de la calificación para que no se los vaya a pasar ponerlo al fin antes de subirlo a la plataforma. ¿Sale? Bueno, los recursos para esta actividad van a ser los que pueden revisar algunos otros, pero pues bueno, en términos concretos, los que nos van a permitir precisamente identificar o hacer esta actividad es precisamente argumento. Te permitirá identificar qué es un argumento y cuáles son sus características, premisas y conclusiones. Te permitirá identificar palabras que indican cuando una proposición o enunciado funciona como premisa o cuando como conclusión.
Y afirmación o opinión te permitirá identificar cuando alguien o como tú puedes expresar una opinión o una afirmación y que aparte debe de ser sustentada. ¿Sale? Bueno, en ese sentido, pues bueno, aquí están, si no identifican los recursos, pueden identificarlos a través de estas imágenes de captura de pantalla, a través de los cuales pueden más o menos ustedes antes de, o a la par que van leyendo el texto, puedan hacer, o tener a la mano estos documentos para que los vayan haciendo uso de ellos al momento de hacer su lectura. ¿Sale? Bueno, ¿qué es un argumento? Bueno, un argumento es una estructura comunicativa, ¿sí? Que nosotros precisamente podemos hacer uso de ella cuando queremos principalmente convencer a alguien con razones o a través de razones de alguna postura, ya sea a favor o en contra. Esto es lo que van a ver durante todo el módulo, cómo hacer uso de estas estructuras, que son estructuras argumentativas. Y las estructuras argumentativas tienen dos elementos que hacemos a cualquier tema y esto nos ayuda a sustentar nuestras conclusiones. Exacto, Saray. Ahí, por ejemplo, vamos directamente en el caso, por ejemplo, cuando dices un argumento son los razonamientos que hacemos en cualquier tema y esto nos ayuda a sustentar nuestras conclusiones. Cuando nosotros hablamos de sustentar, en el caso de lo que está mencionando Saray, es muy importante que entendamos que en el caso de cuando hablamos de sustentar, estamos hablando de esta parte, ¿sale? Lo que nos permite, como si habláramos de una casa, o sea, lo que permite que esa casa se mantenga en pie, ¿sale? Por eso son elementos importantes. Aquí el argumento hay que verlo en su conjunto, tanto en lo que se erige, lo que se levanta, ¿sale? Como lo que lo sostiene, ¿sale? La base que lo sostiene lo vamos a llamar premisas, ¿sale? Y la parte que está erigida, ajá, o que se asienta sobre ella, lo vamos a llamar conclusión. ¿Sí? Es muy importante que entendamos que un argumento no puede tener solamente premisas o solamente conclusiones. Debe de haber estos dos elementos, ¿sale? En ese sentido, pues bueno, no se les olvide, porque a veces al momento de responder, por ejemplo, en los elementos que nos van a ir pidiendo las actividades, a veces nada más me ponen, por ejemplo, voy a poner esto, ¿no? Los perros son buenas mascotas, por poner un ejemplo. En ese sentido, pues esto no es un argumento, ¿sale? Un argumento en el sentido de que no hay una relación que me permita entender nada. Esto en el curso lo van a conocer precisamente como el término enunciado o proposición. Una proposición, en términos generales, es una afirmación o una negación. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy afirmando que los perros son buenas mascotas. Pero, ¿cómo puedo convertir esto en un argumento? Si alguien me pregunta, ¿por qué digo eso? ¿Por qué dirían ustedes que los perros son buenas mascotas? Bueno, en el caso de que estuvieran de acuerdo conmigo, ¿cuál sería una razón para decir que los perros son buenas mascotas? A ver, pueden abrir su micrófono o decirlo a través del chat. ¿Cuál sería una buena razón para decir que los perros son buenas mascotas? Porque los perros obedecen, ¿ok? ¿Qué otra razón tendrían? Muy bien, son leales. ¿Qué otra razón? Ay, perdón, y ahí me equivoqué. Son cariñosos con los niños. ¿Sale?
Bien, y si ustedes se fijan, aquí, si ustedes se fijan en el espacio que estamos poniendo, que es, yo lo que estoy sosteniendo es que los perros son buenas mascotas. ¿Por qué? Porque, porque cuando ponemos como razón, porque va junto, porque obedecen, son leales, son cariñosos con los niños. Y son cariñosos con los niños. Entonces, ahí sí estoy dando un argumento, ¿sale? Ahí ya hay un argumento. ¿Por qué yo digo o yo sostengo que los perros son buenas mascotas? ¿Por qué? Porque obedecen, son leales y son cariñosos con los niños. Ujú. Por los comportamientos que tienen, por ejemplo, ¿qué comportamiento tienen? Cuidan de la casa, por ejemplo. Y ahí hay otra razón, ¿se fijan? O sea, si yo pongo, por ejemplo, nada más, los perros obedecen, no hay un argumento. Si yo pongo los perros son leales, no es un argumento. Si yo pongo los perros son cariñosos con los niños, no es un argumento. Si yo pongo los perros cuidan la casa, eso no es argumento. Pero si yo lo relaciono en un sentido de fundamentar o dar razón de, yo digo, los perros son buenas mascotas porque obedecen, son leales, son cariñosos con los niños y cuidan de la casa. Entonces, en su conjunto, todos estos proposiciones o enunciados forman lo que conocemos como argumento. ¿Sí? Esa es la estructura básica. Siempre que nosotros queramos emitir un argumento, tenemos que entender qué estoy diciendo y en qué me baso para decirlo, ¿sale? Aquí es muy importante que lo tengan en cuenta a lo largo de este módulo. Hay estructuras que, bueno, no me enfocaré en ellas. Si ustedes quieren en algún otro momento, puede ser el viernes, nos podemos detener en alguna estructura específica, ¿sale? De tal manera que les permita identificar cuál es o qué deben de tener en cuenta para identificar ciertas estructuras. Muy bien, Yaris. Ahí la cuestión es, en la medida en que yo he tenido perros durante 20 años o 50 años, por ejemplo, he tenido varios tipos de razas de perros y la mayoría tiene esas características, luego puedo decir que los perros son buenas mascotas. Sí, muy buen argumento. Ese argumento se llama un argumento inductivo, ¿sale? Es un argumento inductivo porque está basado en la experiencia. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí con toda confianza? ¿No? Bueno, entonces, ok, sí, perdón. Hasta ahorita no, gracias. No, sin duda. Perfecto. Bueno, entonces no hay que olvidar las premisas que hacen, dan razones. Pues, si son frases que explican, sostienen, enuncian una postura. Por ejemplo, si ustedes les han preguntado por qué, o sea, por ejemplo, si sus papás les dicen, llegaron ustedes, no sé, tarde, ¿por qué llegaste tarde? Te están pidiendo que des una razón, ¿sale? Y entonces tú le dices, yo llegué tarde, ¿por qué? Entonces estás estableciendo un argumento, ¿sale? ¿Cuándo se rompe ese argumento? Si tú le dices porque sí o no le dices nada. ¿Sí? O sea, pero si tú le dices las razones por las cuales, entonces estás argumentando, pues, la situación, ¿sale? Entonces, cuando yo doy no solamente un hecho y ante ese hecho doy razones, entonces estoy haciendo algo argumentado. O cuando lo emito, por ejemplo, piensen en cualquier situación. Yo puedo estar, piensen en un sentido de fútbol. Vamos a pasarlo a otro esquema. Ahorita regresamos aquí. ¿Sobre qué les gustaría construir un argumento? Piensen, por ejemplo, mmm, a ver, díganme, un enunciado con el cual ustedes quisieran trabajar, una proposición. Yo les diría, por ejemplo, el fútbol es el deporte que más le gusta a los mexicanos. ¿Sale? Entonces, si yo quiero establecer esto, ¿qué sería eso? Eso sería una conclusión. ¿Sale? La conclusión no significa que venga el último, ¿eh?
La conclusión solamente nos dice, o ahorita lo vemos cómo lo podemos convertir a una conclusión al último, pero lo que importa es, ¿por qué yo podría decir que, bueno, no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, pero si yo quisiera dar razones para decir que el fútbol es el deporte que más les gusta a los mexicanos, ¿qué razones o explicaciones podría yo dar? Por ejemplo, podría recurrir a la ciencia. ¿Qué ciencia podría recurrir yo? Podría recurrir a la estadística, ¿sale? Por ejemplo, podría decir, según el INEGI, ¿sale? Según el INEGI, al 60% de la población mexicana población mexicana ve o sigue, es seguidor de un equipo de fútbol. Ujú. Pero bueno, la pregunta de Charis, entonces puede tomarse también como una opinión personal, ¿sí? Ahí ese es el punto de la postura. ¿Qué diferencia un argumento? Aquí, por ejemplo, yo diría para que fuera una opinión personal. Yo pienso, puedes establecer para establecer una opinión personal, puedes decir lo siguiente, yo pienso, yo sostengo, mmm, yo creo, yo afirmo, ¿sale? En el sentido de una postura. Aunque yo digas, yo creo, tiene que estar justificada. Las estadísticamente, yo puedo decir, estadísticamente, según el INEGI, se me perdió. Según el INEGI, ¿qué es el INEGI? Es una institución, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eh, si ustedes se fijan, esa es una institución, ¿sale? Yo puedo decir, ¿qué más? Según el sociólogo, podremos poner un nombre genérico, no porque no lo sea, según el sociólogo, según el filósofo o literato o periodista, vamos a ponerlo como literato, según el literato Juan Villoro, el fútbol es el deporte que más pasión genera en los mexicanos. ¿Sale? Según el sociólogo, aquí el nombre de un sociólogo, aquí no me lo sé, pero vamos a poner Juan Rodríguez, ¿sale? Según el sociólogo, después de un estudio realizado a 1,000 personas, 1,000 mexicanos, ay, perdón, el 80% ve el fútbol el domingo. ¿Se fijan? Cada una de estas es una razón, ¿sale? Esta es una razón. Ajá. Por tanto, yo puedo decir, el fútbol es el deporte que más les gusta a los mexicanos, ¿sí? Según el periodista Emanuel Hernández, después de una entrevista realizada a la población, el 100% dice que el fútbol es el deporte más visto. Muchas gracias, Saray. Perfecto. ¿Sí se entiende cómo se establecen los argumentos?
¿no? Muy bien. Bueno, en ese sentido, pues bueno, nada más hay que checar cuándo no es un argumento. Pues si yo nada más digo, por ejemplo, si nada más les apareciera esto, estadísticamente, según el INEGI, el 60% de la población mexicana es seguidor de un equipo de fútbol. Eso no es un argumento, ¿sale? Si yo nada más digo, por ejemplo, el fútbol es el deporte que más le gusta a los mexicanos. No, ni siquiera es una conclusión, es un enunciado, es una proposición, ¿sale? No es ninguna de la otra. Para que sea, esto debe derivarse de algo. Si se deriva de las anteriores, es la conclusión, ¿sale? O es lo que sostengo. Y si doy las razones, la explicación, el por qué, si yo doy esos porqués, entonces esas son las premisas. Si establezco esos dos, entonces estoy armando un argumento. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces las conclusiones es lo que se sostiene, lo que se afirma, lo que se opina, se deriva y se infiere de las premisas. Para que un argumento sea consistente debe tener premisas fuertes que soporten a la conclusión. Bueno, ¿por qué? Si hacemos la analogía, ustedes se van a dar cuenta que, pues, los argumentos, si son como una casa, entonces vamos a tener construcciones fuertes y construcciones débiles. Ajá. Por ejemplo, un buen argumento, aparte de haber una relación entre sus premisas y conclusiones, ¿qué más creen que deba de tener? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería aquí, cuál sería la analogía o el parecido que yo tendría, por ejemplo, con un argumento que se parezca a una casita de paja, a una casita de madera o a una de ladrillo o concreto? ¿Cuál sería? Por ejemplo, sería lo mismo, por ejemplo, que yo extrajera información de, por ejemplo, a investigadores. Ajá. Aquí puede ser de, por ejemplo, ¿qué podría ser? Ah, de TV Notas. Aquí, ¿qué podría ser? Un blog, ¿sale? Sería mejor. Por ejemplo, ¿qué información me permitiría construir un argumento fuerte de investigadores, de especialistas, de quién más? ¿De quién puedo yo construir con esa información argumentos fuertes? Exactamente. Investigadores, especialistas, estudios científicos, ¿sí? Opiniones de expertos. Muy bien. ¿Sale? ¿Y dónde identificarían información ah, este, débil? ¿Sale? O sea, no es que sea, o sea, no es que sea una mala casa, es débil, tiene poca resistencia. ¿Por qué? Porque la información en sí misma tiene poca consistencia, tiene sus fundamentos o su fuente no es tan buena como la que se obtiene precisamente a través de un proceso metodológico, ajá, que permite asegurar que esos resultados están trabajados de manera fidedigna, seria, etcétera. ¿Sale? Y pues no es que todos los blogs sean malos. De hecho, hay muchos expertos e investigadores que tienen sus blogs y que publican para divulgar su investigación, tienen sus blogs. Entonces, no todo blog es, digámoslo así, por sí mismo es malo. ¿Sale? Más bien que depende del tipo de blog. Ajá. Yo me he encontrado, por ejemplo, por ejemplo, yo no haría el hecho de que el TikTok fuera una fuente mala. El problema es a quién citamos en TikTok, ¿no? O sea, no es problema de la autoridad,
sino el tipo de autoridad. Porque, por ejemplo, si tú citas a un famoso, pues solamente porque es famoso, entonces ahí viene la debilidad. Pero si el famoso, aparte de ser famoso, es un experto, un especialista en el tema, pues ahí tienes una fortaleza en tu argumento. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con eso. El hecho de lo que ustedes van a hacer en este módulo tiene que ver mucho con eso. O sea, van a tener que recurrir a extraer, a leer información para que ustedes construyan sus argumentos. Tienen que cuidar desde qué fuentes pueden ustedes extraer esa información, ¿sale? La mayoría de las veces se les va a pedir que sean estos criterios, que sean publicaciones científicas, información que les ofrezcan especialistas, expertos en el tema, etcétera, ¿sale? De tal manera que eso les permita precisamente construir argumentos fuertes, ¿sale? Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. Ok, dice, bueno, también cuando nos vamos nosotros familiarizando con los argumentos, en el segundo recurso que se llama premisas y conclusiones, es muy importante, bueno, no me acuerdo si es el segundo, pero el recurso que se llama premisas y conclusiones, ese recurso yo les recomiendo que, bueno, lo descarguen, pero si es posible que lo impriman, porque ese, para tenerlo a la mano cuando vayan leyendo, porque ese les va a permitir identificar cuándo algo funciona como premisa y cuándo funciona como conclusión, porque les dice, ojo, ojo, esta palabra te dice que adelante, aquí adelante viene una premisa, ojo, adelante viene una conclusión, ¿sale? Entonces, estas palabras así se llaman indicadores. ¿Qué es un indicador? Algo que me dice, ahí está, ahí viene, aquí viene, ¿sale? Estos también nosotros podemos utilizar para cuando nosotros queramos hacer a nosotros, darle cuenta a nuestro lector o a la persona que nos va a leer, le queramos decir, mira, esto es una premisa, ¿por qué? Porque te voy a poner la palabra además, a pesar de, cabe como, de hecho. Si ustedes usan esas palabras, lo que quieren decir es que esto es una premisa. Y cuando ustedes usan, por ejemplo, así pues, por tanto, de ello se sigue, en conclusión, entonces eso que viene después es un indicador de conclusión. Por eso aquí, yo, por ejemplo, les ponía esto, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, si por ejemplo yo aquí hay que tener cuidado porque hay gente que hace trampa. Alguien les puede decir, por lo tanto, estadísticamente, según el INEGI, el 60% de la población mexicana es seguidor de un equipo de fútbol. Y tú dirás, ahí hay un argumento. No, no hay un argumento. Aunque hizo trampa porque le puso el por lo tanto, ¿sale? Eso no indica que ahí hay un argumento. Para que haya un argumento, nos ayuda a saber que estas palabras van a estar ahí, pero no siempre, porque ¿qué debe de haber? Debe de haber esto, debe de haber las razones que te permitan precisamente afirmar. Si ustedes se fijan aquí el por lo tanto, ¿sale? Por lo tanto, es un indicador de conclusión. Un sinónimo de por lo tanto, ¿qué sería? Se sigue, ¿sale? En consecuencia, ¿sale? De ahí que se deriva, etcétera. ¿Sale? Cualquiera de estas palabras, si ustedes se fijan, es algo que obliga como una causalidad, ¿no? O sea, como en el sentido de ahí se desprende, ¿no? Como si escurriera, ¿no? O sea, es algo, se imagina la conclusión como algo que escurre, ¿no? O sea, en ese sentido. Y por el otro lado, tenemos que la cuestión la cuestión de las premisas. ¿Cómo indico una premisa? Yo puedo decir, así, eh, porque, dado que, uh, este,
Y bueno, según también, ese es un indicador, ¿sale? Si ustedes se fijan, aquí tenemos indicadores de premisa, ¿sí? Entonces, no se dejen, nada más hay que tener cuidado con eso porque a veces nos pueden hacer trampa. Por lo tanto, es por eso, muy bien. Sí. Entonces, tengan cuidado con estas trampas porque a veces te la pusieron y tú dices, entonces ya me están dando ya con eso es un argumento, no. Hay que ver que un argumento requiere que nos digan las razones, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, bueno, voy a tratarme de entrar un poquito en la actividad uno, a ver si nos da chance de trabajar la actividad e ir a un pequeño ejercicio. Bueno, no sé si ya revisaron o descargaron su plantilla, ¿sale? Esta plantilla, esa se descarga desde el momento que hable la actividad, ahí donde dice los argumentos del ensayo, les va a permitir descargar, ¿sale? Entonces, antes de responder aquí, ustedes tienen que leer este texto que se llama Máscaras Mexicanas. Ajá, el autor es Octavio Paz, ¿sale? Es lo que tienen que leer. Yo les recomiendo, aquí, bueno, esto que ustedes ven, no se queden con ello. Es una recomendación que les hago de que vayan leyendo y haciendo uso de los colores. Si lo imprimen, pues llévense su marcatextos o llévense unos colores para que puedan ir marcando. A ver, esto es una premisa, esto es una conclusión. ¿Por qué? Porque ya, bueno, ya lo vi en los recursos, ya lo vimos con el asesor virtual, una premisa me dice las razones, ¿sale? Y una conclusión me dice qué está defendiendo o qué quiere establecer o qué se desprende, cualquiera de las dos. Pero la premisa es cuáles son las razones, en qué se basa para decirlo, ¿sale? Entonces, desde esa perspectiva, tengo yo que ir haciendo las preguntas a la lectura, ¿sale? Tengo que irle preguntando conforme voy leyendo, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está sosteniendo? Si yo identifico qué sostiene, qué afirma o qué niega, entonces estoy encontrando la conclusión. Si yo encuentro en qué se basa para afirmar o negar, entonces estoy encontrando las premisas, ¿sale? Entonces, acuérdense de eso conforme vayan haciendo la lectura. Ajá. Bueno, en ese sentido, bueno, la primera pregunta, ¿cuál es la tesis central del ensayo? ¿Sale? ¿Qué es lo que afirma si una vez que has leído todo el ensayo, qué es lo que afirma? O sea, ¿qué es que si tú dijeras qué sostiene con este ensayo, que son más o menos como 12 páginas, qué sostendría, no, perdón, 9 páginas, qué sostendría este autor? Ahí lo puedes poner en un enunciado o lo puedes poner a través de un argumento. En cualquiera de los dos casos, tienes que establecerlo en relación con la lectura que acabas de hacer de este texto. En términos concretos, la tesis es una afirmación que afirma o que sostiene el autor. ¿Sale? Después te va a pedir identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analízalos y divídelos en sus partes, lo que acabamos de hacer. ¿Sale? Entonces, lo que acabamos de hacer, vete o de imprime estos o tenlos en tu dispositivo o un dispositivo en lo cual lo puedas tener a la mano para que vayas ayudándote a decir, bueno, si no eres, si todavía te cuesta trabajo identificar los argumentos, ten estas palabras a la mano que te van a decir, a ver, esto es una premisa, me está diciendo que aquí va a haber una premisa, entonces aquí debe de haber un argumento. Ya más o menos cuando no se descubren de manera automática, ¿sale? Sino que vas a tener que ir identificando esto que te decía. Para identificar un argumento vas a tener que identificar los dos elementos, premisa y conclusión. La primera, entonces te va a decir, ¿cuál es la postura que sostiene? ¿Qué sostiene o qué afirma? ¿Sale? Para identificar las premisas, si ya sostuvo algo, ¿en qué se basa? ¿Cómo lo sustenta? ¿Qué razones me da para ello? ¿Sale? Y entonces yo estoy estableciendo una estructura argumentativa. El cuadro completo es un argumento.
¿sale? No puedo decir que solamente esto es un argumento, la respuesta de aquí ni la respuesta de acá. Es en los dos, en el conjunto de los dos elementos, como yo puedo establecer identificar precisamente esa estructura, ¿sale? Y lo que nos va a pedir es que nosotros establezcamos 3 argumentos con base en la lectura. De la lectura, pues bueno, tú tienes que buscar qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana, ¿sí? Ahí en qué se basa, es decir, qué sostiene acerca de ella y en qué se basa. ¿Qué opinión tiene Octavio Paz acerca del mexicano? Lo mismo, o sea, del mexicano en general, como una especie, ajá. Y después dice, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y sus conclusiones. Lo puedes hacer, yo te recomiendo que leas algunas, yo te recomiendo aquí estas fuentes. La nueva definición del mexicano, según los mexicanos, está escrita por Nájar en el BBC en 2015. ¿Sale? Tenemos varios autores, análisis de los valores que construyen la identidad mexicana. Este es un texto precisamente del 2012. Puedes revisar videos, no importa, nada más checa qué videos revisas. El problema no es lo que revises, sino la calidad de lo que está o con que está hecho los videos. No hay ningún problema. Pero entonces, aquí tú lo que debes de establecer es igual. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué afirmas? ¿Qué sostienes? ¿Qué opinas? Eso es lo que va en, en la conclusión. ¿Ok? ¿En qué te basas? ¿Cuáles son las razones? ¿Sale? Y con esto que tú has estructurado, debes escribir un párrafo. Aquí no debes de copiar y pegar. Lo que hicimos en este caso es, puedes precisamente decir, yo pienso que la principal característica del mexicano es, ¿sale? Y ahí empiezas con tu conclusión. Pero una vez que estableces, yo creo que la principal característica del mexicano es, y una vez después de que estableces cuál crees que es esa característica, das las razones, ¿sí? Porque, como lo dice tal persona, yo considero que el mexicano es tal cosa, como lo dice otra persona, el mexicano es tal cosa, etcétera. Si tú te fijas, como lo identificamos, hay diferentes fuentes a través de las cuales tú puedes ir construyendo y solidificando tu argumento. ¿Sale? Bien, recuerden que esta sesión dura desde 40 minutos. Se reconectan a los mismos datos, por favor. Bueno, a los mismos